Virulencia bacteriana. Este es un problema porque no nos facilitan todo lo necesario. Sí. Nosotros tenemos que considerar la enfermedad, que es la enfermedad. Entonces, para considerar la enfermedad tenemos dos factores. Tenemos los factores de virulencia de una cepa bacteriana y tenemos los mecanismos de defensa del cuerpo. Estos ambos están en equilibrio, pero cuando se pierde el equilibrio en este aspecto, especialmente los factores de virulencia bacteriana vencen a los mecanismos de defensa del huésped, entonces estamos frente a una enfermedad. Bien, entonces definimos la enfermedad como un proceso multifactorial que va a depender del estado de los bebés, de los factores de virulencia del germen y del número de microorganismos que tenemos en exposición inicial. ¿Sí? Hay un triángulo para la enfermedad. Tenemos el hospedador, el patógeno y el medio ambiente. Bien. Hablaremos de la secuencia de la enfermedad. Toda enfermedad o gran parte de las enfermedades tienen esta secuencia: periodo de incubación, prodrómico, de enfermedad de declinación y convalecencia. Si nosotros hablamos de la fiebre tifoidea, por ejemplo, esta fiebre tifoidea tiene un periodo de incubación por la salmonella típica de hasta 21 días, con una media de 10 días. Si está usted haciendo otra cosa, señorita, se retira. Pero que tengo notas virtuales. ¿Virtuales de qué? ¿Cómo apuntes virtuales? Yo les voy a pasar las diapositivas con la ayuda de Entonces, estábamos hablando de la salmonella típica. La salmonella típica es la que nos va a producir la fiebre tifoidea y tiene un periodo de incubación que va de 10 a 21 días, pero vamos a considerar como un término medio 10 días, en que se presentan los primeros síntomas, que sería el periodo prodrómico. O sea, el paciente se va a sentir decaído, va a tener fiebre, esta fiebre no va a ser muy alta, va a tener cefaleas, quizá algo de epistaxis, y discreto dolor abdominal. De repente pudiera haber diarrea si es niño o estreñimiento si es la dosis mayor. Luego entramos al periodo de enfermedad, donde sí se manifiestan los síntomas ya típicos de esta enfermedad. O sea, que la cefalea va a ser intensa, la fiebre va a ser muy alta, el compromiso del estado general va a ser también bastante grande. Ya se va a manifestar la diarrea si fueran niños, el estreñimiento si fuera persona adulta, y quizá compromiso está del estado de conciencia. Eso en el periodo de enfermedad, y que ocurre generalmente entre la segunda semana y la tercera semana. Ya comienza la declinación, ya comienza a disminuir los síntomas que tenía, hasta que en el periodo de convalecencia prácticamente ya pasó todo el cuadro infeccioso. Esto mayormente es la secuencia de la enfermedad, y que difiere con tiempos dependiendo de qué enfermedad se trata. Tenemos los mecanismos de la virulencia bacteriana, pues son 7 mecanismos. 1, la patogenicidad. ¿Qué entendemos por patogenicidad? Como la capacidad de iniciar la enfermedad, la capacidad que tiene este microorganismo de iniciar la enfermedad, para lo cual va a vencer los mecanismos de defensa del huésped. Bien, pero dentro de estos microorganismos vamos a tener a los patógenos verdaderos, a los saprofitos, a los anaerobios. Los patógenos verdaderos son aquellos microorganismos que viven a expensas del huésped. Los saprofitos forman la flora habitual, es decir, está a nivel de nuestros intestinos. ¿Y qué es lo que hacen esta
factor habitual, previene infección porque están ocupando este espacio, van a interferir con que lleguen microorganismos verdaderos, ¿no? Van a acidificar el medio, van a empobrecer el medio que se tiene que alimentar de algo, elaboran sustancias bactericidas y algunos elaboran hasta vitaminas. Bien, entonces esos son los saprofitos. Dentro de estos saprofitos vamos a tener también los anaerobios que van a resistir a la colonización, es decir, que están en el intestino y van a empobrecer el medio para que no ingresen otros microorganismos. Y nosotros, cuando damos antibióticos a los pacientes como profiláctico, que es lo que nos debe hacer, debemos de escoger un antibiótico que no vaya a matar estos anaerobios, por lo tanto tenemos que tener una modulación selectiva cuando damos antibióticos a los pacientes. Solamente dar antibiótico en caso de que sí hemos diagnosticado una enfermedad, no que me duele la cabeza, tengo fiebre, puedo tener tal infección, y van a la farmacia y en la farmacia les dan 3 antibióticos, 3 pastillas de un antibiótico y piensan que con esos 3 tabletas se van a mejorar. Cuando comienzan a tomar un antibiótico debe ser una causa, y el antibiótico no se toma por un solo día, o lo toman por 3 a más días, o mejor no lo toman, porque si no van a hacer resistencia a ese antibiótico y cuando en sí, en realidad lo necesite, no lo van a poder emplear, ¿no? Porque van a ser resistentes a ese antibiótico. Tenemos la virulencia, que es el grado en que un patógeno puede causar enfermedad. Se refiere al número de microorganismos que se requieren para que se produzca una enfermedad. En el caso de salmonelas, porque tenemos salmonela no típica, en las no típicas vamos a requerir un inoculo de 10 a las 6 o a las 8 bacilos para que nos produzcan las salmonelas. Pero en el caso de la fiebre tifoidea requerimos 10 a las 9 bacilos para que nos haga la enfermedad. Transmisibilidad es la capacidad de reproducirse dentro de un huésped para poder ser transmitido a un nuevo huésped y producirle enfermedad. O sea, si yo estoy enfermo y ahí los microorganismos se van a reproducir dentro de mi organismo y yo voy a poder transmitir esta enfermedad si se pone en contacto con alguna secreción. Los mecanismos son contacto directo. Por ejemplo, si yo tengo una infección, una herida que está infectada y una persona sana se pone en contacto con esas lesiones infectadas o con la sangre de una persona infectada. Contacto indirecto a través de vectores, por ejemplo, en el caso del paludismo, donde el mosquito anófeles va a picar a una persona y le va a contagiar el paludismo. A través del aire, en el caso de pacientes tosedores, por ejemplo, tengan tuberculosis, ¿no? Entonces tosen y por ahí vamos a eliminar el bacterio tuberculoso que va a quedar en el aire y una persona sana de repente se puede contaminar. Por los alimentos, si consumimos alimentos que no están bien preparados o que no están bien cocidos y que estuvieran contaminados, entonces podemos hacer cuadros diarreicos. En caso de los comites, o sea, pacientes que tienen algún cuadro de heridas, por ejemplo, por alguna antimucosia, y esa ropa que usa de repente va a ser tocada por una persona, después de hacer su mamá que tiene alguna herida, va a coger esa ropa con el fin de guardarla en otro sitio y se puede contaminar. Resistencia al calor, en el caso de los clostridios, por ejemplo, forman las esporas que hacen que resistan al calor, al frío, la humedad y la desecación. Entonces, si forman esporas, son resistentes a estos microorganismos. La transmisión horizontal, dice, de un huésped a otro a través de un medio. Hablemos de la peste bubónica, que se transmite por la picadura de una pulga. Tenemos que la pulguita está
con una persona infectada. Entonces, ha picado a esa persona infectada y luego, pues, como salta, te va donde una persona sana y no pica a esa persona sana. Entonces, le va a transmitir la enfermedad, ¿no? La transmisión vertical, cuando el microorganismo pasa de una generación a otra y le ocasiona enfermedad, una enfermedad congénita. En el caso de viruela, toxoplasmosis, sífilis, citomegalovirus. En el caso de sífilis, por ejemplo, cómo reconocen a una persona que tiene esta transmisión, esta enfermedad congénita, cuando lo ven que camina y tiene las astillas en sangre, en las agendas, y la nariz puede ser en silla alimentar, ¿no? Y eso. Seguimos. La infectividad, que es la capacidad de iniciar la enfermedad, ¿no? Penetrando piel, mucosas o barreras, ya sea del aparato respiratorio, del aparato urinario, del aparato digestivo, ¿sí? Ingresa. Pero para ello se valen de sustancias, como las enzimas, o van a interferir el sistema inmune, o emplean toxinas. Las enzimas, por ejemplo, son sustancias que ayudan a disolver el moco, van a analizar a las células epiteliales y van a destruir el cemento intercelular, y es de esta forma que penetra dentro de las células y las interfiriendo la respuesta inmune. O sea, para ello van a burlar la fagocitosis, ¿no? Van a burlar a las células asesinas o a las inmunoglobulinas, y, o sea, con esa interferencia producen la enfermedad. Y algunas van a emplear las toxinas. Estas toxinas se pueden absorber desde las heridas traumáticas, como en el caso del tétano. Uno se pone en contacto con estas heridas y las toxinas que se puedan desprender de esa herida nos van a ocasionar el tétano, o en el caso del tubo digestivo, en el caso de cólera, ¿no? La toxina también nos produce cuadro diarreico, y en el caso de cólera enterotóxica. En la difteria, por ejemplo, el organismo se localiza mayormente en la garganta, y de ahí es donde va a producir toxinas que va a ocasionar también un nivel más cardíaco y a veces así. Bien, entonces acá hablarles algo sobre la acción de las enzimas extracelulares bacterianas. Entonces, ¿cuál es la enzima? ¿Qué actividad tiene? ¿Y qué bacteria la forma? Tenemos acá la enzima colagenasa. ¿Qué hace la colagenasa? Va a producir proteólisis, o sea, rompe el colágeno. Colagenasa rompe el colágeno y va a ser producida por el Clostridium perfectus. La coagulasa, que va a coagular el plasma, y la bacteria es el Staphylococcus aureus, ¿no? Y así acá ustedes tienen, por ejemplo, la fibrinolicina es una estafilocinasa que ocasiona lisis de la fibrina y la aportan los estafilococos, los estreptococos. La leucocidina va a destruir o evitar la muerte de la bacteria por los leucocitos. Y esto lo aportan los estafilococos. La lipasa, que rompe los lípidos, y la bacteria es el Clostridium. Y en caso de las beta-lactamasas, que van a inactivar a las penicilinas y las cefalosporinas, y la bacteria son los estafilococos y las acá los mecanismos de resistencia de los microorganismos de la muerte y fagocítica, o sea, no va a haber muerte en los fagocitos. El mecanismo es la citotoxicidad por exotoxinas y el microorganismo Staphylococcus pseudomonas. La resistencia en las enzimas lisosomas, en caso de la Salmonella typhi, el Mycobacterium en la lepra. Inhibición de la fusión lisosoma-fagosoma en el caso de Mycobacterium tuberculosis. Por eso se queda ahí dentro del citoplasma y burla la defensa de la muerte que le puede dar esta lisosoma fagosoma. Y por eso que nosotros seguimos a las personas que están con tuberculosis
están enfermos mucho tiempo y a veces ni siquiera se les detecta y pasa el tiempo y alguna depresión en esta persona y ya está. También eso se presenta en la Neisseria gonorrea, o sea, en la gonorrea, y el histoplasma capsular laminatox o plasmosis. Los inhibidores de los mecanismos oxidativos del fagocito. Acá tenemos la Listeria monocytogenes y la Pneumonia. Entonces, es importante que ustedes sepan qué hacen estos microorganismos y cuál es el mecanismo de defensa que tienen para que no sean destruidos y nosotras sean víctimas. Así que seguimos con mi actividad. Acá tenemos el hierro como nutriente. Este hierro, como nutriente, es en casi todos los parásitos, todos los microorganismos, estos van a requerir el hierro para crecer y para estar vivos y poderlos infectar. Si nosotros no les damos hierro, esta infección por estos microorganismos va a disminuir. ¿Me puede pasar la siguiente? Entonces, acá tenemos el hierro que está en una célula. Y esta es una bacteria que requiere de hierro para esta bacteria va a tener las hemolicinas. Las hemolicinas van a lisar a esta hemoglobina y el hierro va a ser captado por las proteínas portadoras, por la lactoferrina, por nosotros, por nuestro organismo, y ese hierro va a convertirse va a ingresar dentro de la célula, pero tenemos al sideróforo bacteriano que va a competir con estas proteínas, con la lactoferrina, por este hierro. Entonces, si le gana la partida, el hierro va a entrar dentro, va a ir al receptor de la bacteria de hierro y con eso seguimos. Para eso nos sirven las hemolicinas y vuelvan a entender. Bien, los patógenos intracelulares, ¿no? En este caso hablamos del Mycobacterium tuberculosis, la Neisseria gonorrhea, el Toxoplasma gondii, que inhiben la fusión de fagosoma y lisosoma y de esta forma van a resistir a la muerte intracelular. Las proteasas, estas proteasas que las tiene particularmente el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza. ¿Qué hacen? Van a romper a las inmunoglobulinas y de esta forma van a destruir esa actividad que tienen estas inmunoglobulinas y pueden ocasionarnos enfermedad. Ahorita vamos a ver eso. Y la cápsula que va a estar formada por lipopolisacáridos, entonces si hay microorganismos que tienen cápsula, entonces con esta cápsula van a interferir a la fagocitosis, como el caso de la proteína F del Streptococcus de grupo A. ¿Sí? Muy bien. Habíamos hablado que algunas bacterias tienen cápsula, que es una sustancia viscosa, sustancias dulcíficas que se presentan en casi todas las bacterias patógenas y las van a proteger de la desecación y de la fagocitosis por leucocitos. La presencia de cápsula no es un carácter diferenciador, pues determinadas bacterias pueden no formarla en función de los medios de vida. Pero lo importante es que si tienen cápsulas sí van a ser más difíciles de que puedan ser destruidas por las células. La siguiente. Bien, la cápsula del estreptococo, acá tenemos que este estreptococo tiene su membrana celular, tiene su pared bacteriana y de esta pared, y acá todo eso es la cápsula. Bien, de la pared bacteriana va a salir la proteína M o que tiene propiedades antifagocíticas. Esta proteína es la M que tiene propiedades intrafagocíticas. Quizás te puedes entrar al revés y miras algo. Sigue la modelo. Entonces, estamos diciendo que de la pared bacteriana es
proteína N, que tiene propiedades anticarboníferas. Y además sale el ácido lipoproteico, ALT, que le sirve para unirse a las células, especialmente de la nariz, de la garganta. Sí. Acá lo mismo, vamos a hablar sobre las cápsulas, ¿no? Que si el microorganismo tiene cápsula, las hacen más virulentas. ¿Sí? ¿Y cuáles son los antígenos bacterianos? Acabamos de ver la cápsula, que es el antígeno K, la pared, que es el antígeno O, el flagelo, que es el antígeno H, la pili o vellosidad, que es el antígeno F. Estos pilos. Otro de los factores de virulencia es la adherencia, que es la capacidad para unirse a las superficies mucosas y epitelios, se adhieren, se unen a las superficies mucosas. Pero para esto, previamente tiene que haber la colonización y que es la fase previa para la invasión. Para la adherencia vamos a tener las adhesinas, que son las estructuras filiformes, proteicas, que las hace resistentes a mecanismos de limpieza de las secreciones. Por ejemplo, en caso de estreptococo que tenga sus adhesinas, va a estar adherida a las células de la mucosa, tanto de la nariz, de la garganta, y si las hace resistentes a los mecanismos de limpieza de secreciones o de vaciado de vísceras, en caso de que tenga estos mecanismos de la tos, ¿no? La tos también hace que puedan expulsar estos microorganismos, pero si están adheridos no pueden salir. Y si están a nivel intestinal, los movimientos peristálticos hace que puedan también salir y salir por la vía digestiva. En la boca tenemos el Streptococcus mutans, que es una glicosyltransferasa más glicano, y esto se acumula en la placa dental. El dextrano hace que se adhieran a las válvulas cardíacas en caso de la endocarditis bacteriana, que lo tiene el Streptococcus pyogenes del grupo A. Entonces, por el dextrano que se une a la válvula cardíaca. Y en el aparato respiratorio tenemos el Streptococcus grupo A, que ya hemos comenzado a hablar algo de eso, si puede pasar. ¿No? Acá tenemos la fibronectina, que es una célula epitelial de la garganta. La célula epitelial de la garganta que tiene la fibronectina. Y tenemos el Streptococcus que está con su cápsula, ¿no? Y habíamos hablado del Streptococcus de la pared, donde sale la proteína N, y tenemos el ácido lipoproteico. En este caso, ¿qué hace el ácido lipoproteico? Se une a la amino terminal de la fibronectina, y de esta forma es de que el Streptococcus va a invadir a las células de la garganta, del aparato respiratorio. ¿Sí? Bien, entonces todos los mecanismos que les sirven de defensa, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de las exotoxinas, de los pilis, de la cápsula, de la adhesina, de las enzimas, los lipopolisacáridos, y todos los flagelos, la proteína ligadora del hierro. Entonces, todos estos elementos que les sirven de defensa, digamos, a la bacteria para poder infectar al ser humano. La fimbria o pili entre las bacterias son las fimbrias o pilis. Son filamentos huecos, delgados y rectos, situados en la superficie de determinadas bacterias, y cuya función no está relacionada con la locomoción, no está relacionada, sino con la adherencia. Se adhieren a los sustratos y el intercambio de fragmentos de ADN durante la conjugación. O sea, sirve para la adherencia. En cambio, estos flagelos les sirven para la locomoción.
Seguimos con adherencia, el aparato respiratorio, la pertussis, ¿no? Ahí se adhiere. En caso de la neumonía intrahospitalaria son los gram negativos, los microorganismos gram negativos, los que van a colonizar la orofaringe. Y generalmente en las neumonías intrahospitalarias, cuando un paciente va por otro cuadro, generalmente en el lapso de 3 días se cambia la flora que uno lleva, se cambia a la flora microbiana que hay en el hospital. Entonces, si uno hace una infección después del 3er día que esté el paciente en el hospital, entonces hace un cuadro, una infección intrahospitalaria. Si fuera una neumonía, pues no. También se localizan en el aparato urinario, y acá tenemos el E. coli con las fibras 1 y B, especialmente la P, que nos ocasiona la hematuria. En el aparato digestivo, el E. coli, que tiene el antígeno K88, especialmente que lo porta el vibrio cólera, pero el vibrio cólera no es por este antígeno, sino por las toxinas que va a producir el cólera. En el caso de la adherencia a prótesis, se forma una superficie que se llama slim, que le favorece a que se adhiera a las prótesis de pacientes. Sigamos. O sea, este es el slim, y eso favorece que se pueda unir a las prótesis en las personas que portan alguna proteína. Ese es el caso de las Streptococcus viridis, la pseudomonas, los Staphylococcus aureus. ¿Sí? Y en el caso de la Neisseria gonorrea y la trompa de Falopio. Entonces, en la trompa de Falopio tenemos células epiteliales. Entonces, le gustan las células que no tienen piel, pero sí la Neisseria gonorrea tiene sus piel. Entonces, se adhiere a la célula, y la célula lo que hace es englobarla, o sea, penetra por endocitosis dentro del endocito, se va a multiplicar y posteriormente va a salir hacia la hemorroquia para seguir invadiendo a otras células de la trompa. Acá los mecanismos de adherencia bacteriana a las superficies celulares. En el caso del Streptococcus mutans, que se vale de los glicanos, una vez para que se pueda adherir a los el Streptococcus pyogenes por el ácido lipoico, el Staphylococcus aureus por el ácido teicoico, el coli, que nos da 88, la Neisseria gonorrea por sus pili, y el Staphylococcus aureus por el slime extracelular, ¿no? Que le permite producir adherirse a las superficies celulares. Invasión es la capacidad del microorganismo para penetrar, sobrevivir a las defensas, multiplicarse y diseminarse. Esta invasión es directa a través de toxinas o enzimas. Con ellas pueden invadir tejido, y más directa, ¿no? Entonces dirigida por el parásito, en el caso de gonococo, las trompas de Falopio, el caso de Haemophilus influenza, y nasofaringe, gonococo y trompas de Falopio, Haemophilus influenza y nasofaringe, como se refiere a las células de nasofaringe. La clamidia, trachomatis y el epitelio. Esto bueno. Y tenemos la toxicidad, ¿no? Es la última, que es la capacidad de producir enfermedad por medio de elaboración de toxinas. Y tenemos tanto las endotoxinas como las exotoxinas. ¿Y qué diferencias vamos a tener entre exotoxinas y endotoxinas? Las exotoxinas, de acá de repente viene una pregunta, son excretadas por las células viables completas. Las endotoxinas forman parte de la pared celular. Exotoxinas se encuentran en las
bacterias gram positivas y gram negativas. Las endotoxinas exclusivamente en las gram negativas. Las endotoxinas son proteínas, las endotoxinas son lipopolisacáridos. Tienen mayor peso molecular las endotoxinas y las endotoxinas menor peso. Son termolábiles las exotoxinas y las endotoxinas son termoestables. Son inmunógenas las exotoxinas, no son inmunógenas. Se convierten a toxoides. En cambio, las endotoxinas van a activar el complemento de la superficie. No ocasionan fiebre, no son pirogénicas. En cambio, las endotoxinas sí son pirógenas y emeten, o sea, producen vómitos. Las exotoxinas, cada una actúa sobre ciertas células blanco. En cambio, la acción generalizada es todo el organismo en caso de las endotoxinas. Exotoxinas son más violentas, endotoxinas son menos violentas. Entonces acá tenemos exotoxinas de algunas bacterias. La especie Clostridium botulinum, que nos produce el botulismo, esta es una neurotoxina y ¿qué va a pasar en la persona para eso? El Clostridium tetani, el tétanos, que es una neurotoxina, también produce para eso. El Corynebacterium difteria, produce la difteria, la toxina difterica, y la acción es inhibir la síntesis de proteínas. Y así ustedes pueden observar que como van a tener esta diapositiva no hay ningún problema. El Streptococcus piógeno produce infecciones piógenas y fiebre. La toxina es la toxina hidrogénica y la acción es la fiebre o enfermedad de la fiebre esta. Y las infecciones por parásitos. La meriscolítica pues es un parásito grande en relación a los organismos pequeños. ¿Y cómo se adhieren a las células primarias? Por lecistinas, que son proteínas. Estas proteínas se van a unir a los carbohidratos y conducen análisis de las células que están invadiendo y requieren de calcio, que se active la fosfolipasa. Y para eso, para esta adherencia, un papel importante de las enzimas hyaluronidasa, leucina, gelatinasa y toxinas. Y en el caso del Trypanosoma cruzi, se une a zonas específicas por la fibronectina y nos ocasiona diálisis. Pero no solamente los microorganismos van a ocasionar daño a las personas. Nosotros tenemos también que defendernos, ¿no? Y para eso vamos a tener reguladores y mediadores. Por lo cual vamos a tener una defensa inmunitaria, pero que va a medida, actúan directamente sobre el microorganismo que lo infecta, haciéndole susceptible a mecanismos defensivos del sistema inmunitario. Y la magnitud de la respuesta aumenta con el tiempo y es la respuesta adaptativa o adquirida. Acá tenemos la inmunidad innata y la adquirida. La innata y la adquirida. La inmunidad innata que va a tener células que van a actuar para destruir a estos microorganismos. Y son puras células, el polimorfo nuclear, el complemento, las células lácteas que va a elaborar la citosina y los nucleones. Entonces, estas células son las que nos forman la inmunidad innata. Para la inmunidad adquirida vamos a tener tanto las células B como las células T. Las células B que se ponen nucleados y las células T negativas. Y las células B forman los anticuerpos. Y los anticuerpos van a tener una zona de reconocimiento de antígenos que van a ser específicos para cada antígeno. Va a activar en una zona que active el complemento y otra, la última, que activa la fagocitosis. Entonces, este es el. Y el anticuerpo, que son producidos por las células B, interfiere o ocasionan la inmunidad humoral. O sea, son parte de la inmunidad humoral. ¿Y qué hacen? Van a destruir a los microorganismos extracelulares. Entonces
humoral nos destruyen a los microorganismos extracelulares. ¿Qué hacen las células T? Esta es una inmunidad mediada por células. ¿Y qué hace? Elimina a los microorganismos intracelulares. ¿Sí? Células T a los microorganismos intracelulares, células B a los extracelulares. ¿Sí? Los mecanismos de inmunidad innata. Acá vamos a tener la fagocitosis y los linfocitos naturales. Acá un macrófago que está con un parásito intracelular. Este macrófago va a ser detectado por esta célula natural killer. Una vez que esta célula natural killer encuentra este macrófago que está infectado, activa sustancias para que pueda destruir a estas esta célula deactivada. Va a eliminar sustancias que activan la destrucción de este parásito que está dentro del macrófago. ¿Sí? Activa la fagocitosis. La célula natural killer hace que se secrete el interferón gamma, y este interferón gamma va a activar la fagocitosis. La inmunidad adquirida, vamos a tener la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular. La respuesta inmune humoral está basada en las inmunoglobulinas E y F. La respuesta inmune intracelular con los linfocitos TCD. ¿Y qué hace la respuesta inmune intracelular? Respuesta humoral nos ocasiona la neutralización de toxinas, la oxonización y fagocitosis, y activa el complemento. Esto con las inmunoglobulinas. Y los linfocitos TCD4 en la respuesta unicelular activan los macrófagos, nos ocasionan un cuadro inflamatorio y la respuesta de anticuerpos. Acá tenemos una respuesta inmunohumoral, una bacteria que tiene su lipopolisacárido y el anticuerpo. El anticuerpo va a tener un receptor específico para este lipopolisacárido, entonces se va a unir y va a neutralizar a esta bacteria. También el anticuerpo va a presentar, esta célula va a presentar al anticuerpo el lipopolisacárido y va a ocurrir la oxonización y fagocitosis. Y acá en el complemento también se une con este anticuerpo que está infectado, está con esta bacteria o partes de esta bacteria, y se ocasiona la activación del complemento, y esta activación va a ocasionar lisis, inflamación y fagocitosis. La respuesta inmune celular, acá tenemos los linfocitos TCD4, tenemos la bacteria y la célula presentadora de antígenos. Es un macrófago que está infectado, pero va a presentar este antígeno que se haya convertido en fragmentos pequeños y lo presenta a este linfocito CD4 que tiene un receptor específico para este lipopolisacárido en su superficie. Una vez que el linfocito se ha unido con esta célula presentadora, entonces como que se activa el linfocito y tiene que hacer que se secrete interferón gamma, que activa a los macrófagos, hace que se secrete el factor de necrosis tumoral, que ocasiona la inflamación, o hace que se liberen las citocinas, que nos da una respuesta de la tenemos acá respuesta inmune frente a virus. Acá tenemos un virus, está completo, es antígeno, y una célula presentadora de antígeno. Estas se encuentran tanto en la célula presentadora de un macrófago e ingresa este virus. Este virus dentro de esta célula se va a convertir en fragmentos pequeños que son los epitopes, y gracias al antígeno de histocompatibilidad 2,
tiene una zona en su superficie donde va a presentar este anillo, este pítope. Entonces este pítope va a ser reconocido por esta linfocito CD4 que tiene un receptor específico que hace un receptor específico para este epítope. A esto le llaman la fase de cooperación entre el macrófago y el linfocito. Pero una vez que el linfocito ya está unido, va a pasar a la fase de discriminación, o sea, ¿qué hace? ¿Qué hago? ¿Elimino o me quedo con el receptor, con ese epítope de virus? Entonces, lo que hace es que se producen citoquinas y factores de crecimiento, hace que se produzcan o se estimule la formación de los células antiarquídeas, hace que las células T citotóxicas aumenten y también los linfocitos B que produzcan anticuerpos. Todo ello. Entonces, esto hasta que se destruya este virus que entró en este macrófago. Entonces, una vez que ya pasó, ya está destruido, viene la fase de regulación, donde se van a seguir estimulando los linfocitos CD8 y la producción de citoquinas y factores de crecimiento para que los linfocitos B con la producción de anticuerpos para que esto se mantenga por sí. ¿Sí? La fagocitosis. Acá tenemos la adherencia por receptores inespecíficos. Este es un macrófago y acá es un receptor inespecífico que va a ver a este microorganismo. Entonces, una vez que se une este receptor inespecífico a este microorganismo, como que se elongan los brazos de este citoplasma y lo engloban, se forman en fagosomas. Y como ingresa ahí, acá tenemos lisosomas, entonces la función de los lisosomas, estos lisosomas van a liberar sustancias que van a ocasionar la lesión y digestión de este microorganismo que ingresó. Y posteriormente se liberan los productos microbiológicos. ¿Sí? Unión multivalente del microbio a fagocito. Acá tenemos un microbio, un microorganismo, y acá tenemos un fagocito. Entonces, este fagocito lo que va a tener son dos receptores en su superficie, en la membrana tienen dos receptores para anticuerpos, y estos anticuerpos se van a unir a este antígeno microbiano. Una vez que se unan estos receptores de los anticuerpos al antígeno microbiano, como que hay una respuesta en la cual se entrecruzan estos receptores. Y esto hace que comience la fagocitosis. Se estimula que este fagocito, su parte de su citoplasma salga y englobe al antígeno microbiano y penetra este microbio o microorganismo dentro del citoplasma de la célula y se activa la fagocitosis. De esta forma muere el antígeno va a bloquear reacciones a los microorganismos. Acá tenemos un anticuerpo y tenemos virus y célula. Acá un virus y acá esta célula que tiene un receptor viral. Entonces, ¿qué hace el anticuerpo? El anticuerpo tiene también un receptor que se va a unir específicamente a este receptor viral y de esta forma va a impedir que este virus se adhiera e ingrese dentro de la célula. Nutriente y bacteria. Acá tenemos una molécula de transporte de nutrientes, que es esta molécula, que tiene como una bomba, que es el receptor. Entonces, el anticuerpo es el que se va a unir a ese receptor de nutriente y el nutriente va a quedar afuera y no va a poder alimentar este microorganismo. Toxina y receptor celular. Acá tenemos un receptor para la toxina y acá está la toxina. Es el anticuerpo que se une a la toxina y de esta forma bloquea a esta toxina para que pueda ocasionar daño. ¿Okay? La célula T va a destruir a los parásitos del interior de los macrófagos.
parásitos. Y con el antígeno de compatibilidad de clase 2 va a presentar parte de este parásito microbiano a la célula T. Cuando esto ocurre, se activa la célula T para que pueda un factor activador de los macrófagos, que es el interferón gamma, y comienza activa este macrófago para que destruya a estos parásitos que están en sus células. Entonces, la otra técnica, el macrófago activado destruye los parásitos y elimina los eliminados. Acá las células T citotóxicas destruyen a las células infectadas por virus. Acá tenemos una célula infectada por virus y esta célula T citotóxica. Entonces, se presenta siempre por el antígeno de compatibilidad de clase 1, presenta el péptido viral a la célula T citotóxica. ¿Qué hace la célula T citotóxica? Activa a esta célula para que se muera, o sea, ocasiona la muerte esta célula. Además, va a activar para que se produzcan los interferones y también pide ayuda a las células T helper para que también actúen activando los interferones. Los interferones, ¿qué hacen? Estimulan a las células natural killer para que definitivamente siempre se muera esta célula. Y también estimula para que estas células que están todavía no infectadas por el virus se vuelvan resistentes a la replicación viral entrante. O sea, impide que siga la infección entrando en los virus. ¿Sí? Acá tenemos citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Acá tenemos un parásito grande y las células, también diferentes células, los macrófagos, las células natural killer, los eosinófilos, cada uno que se va a unir con su receptor específico de la membrana y que se une al parásito, a uno de los receptores del parásito. De esta forma, cada uno de estas células, cuando se activan, van a ocasionar lesión a este parásito grande del líquido enemigo. ¿Sí? Acá tenemos una defensa de las superficies mucosas corporales, un agente infeccioso que está fuera de la mucosa. Entonces, es detectado por este anticuerpo que es una inmunoglobulina A, y este anticuerpo sale, se une al agente infeccioso y lo neutraliza. Pero este otro agente infeccioso penetró la mucosa y ahí también el mastocito es el que se va a unir a este microorganismo que ingresó y va a sensibilizar, va a estar sensibilizado por la inmunoglobulina E, se va a activar este mastocito y va a ocasionar una reacción inflamatoria aguda con la muerte de este parásito. ¿Sí? Igualito acá, una vez que el mastocito se une a los anticuerpos y este anticuerpo que es la inmunoglobulina E en este caso, y se une al antígeno microbiano, como que ahí entre cruzamientos se activa el mastocito y se eliminan mediadores. Estos mediadores van a estimular la quimiotaxis de los polímeros nucleares, van a favorecer la permeabilidad vascular y de esta forma se produce la destrucción de este antígeno microbiano. Acá estas imágenes de microfotografías de estafilococo en cadena. El enterococo, perdón, es un racimo y los bacilos. Acá los bacilos. Estafilococo, y acá los virus. Los virus están constituidos por una molécula de ADN o ARN. Nunca va a haber en un virus los dos ADN y ARN. Y están contenidas en el interior de una cápsula proteica
Y en ocasiones ir a la radio.